La comisión calificadora que lleva adelante el proceso para designar a los magistrados de la Corte Constitucional publicó las calificaciones del examen escrito que rindieron los 21 postulantes. Dicho examen se calificó sobre 20 puntos y según los datos difundidos, la candidata mejor puntuada es Carmen Corral, con un total de 19. En contraparte, 3 de los postulantes que quieren alcanzar esta magistratura llegaron únicamente a 6 puntos. Se trata de Juan Carlos Rosero, Ana Abril y Janet Carpio. La entrevista a la carta, lo puntual y noticioso, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos, con Hernán Higuera y Andrea Báez. 13:26. A esta hora saludamos a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. No podemos dejar de analizar, por supuesto, esta decisión que acaba de tomar el Ejecutivo antes de empezar a hablar de la designación de los miembros de la Corte Constitucional. Claro que sin duda alguna el tema económico y lo que se acaba de anunciar desde el Palacio de Gobierno, la eliminación del subsidio para la gasolina extra y la Ecopaís, ¿cómo afectará al ciudadano común y si este es el momento propicio para políticamente hacer un anuncio como el que se acaba de hacer? Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarles, así como saludar a los radioescuchas de Notimundo a la Carta. Sí, nos ha tomado por sorpresa esta noticia del incremento en el valor de los combustibles, específicamente de la gasolina extra y del diésel. Y pues no sé si es que la decisión se tomó pensando en que la gente está más distraída en la Navidad y el Año Nuevo, pero esperemos que esto no genere reacciones adversas como probablemente ocurra. Es una cosa que toma totalmente por sorpresa y que más bien deje en evidencia el estado en el que se encuentra la economía nacional. Este tipo de decisiones no se tomarían si es que nuestra economía estuviera saludable. Esto de la mano además con calificaciones de riesgo que han cambiado respecto del país en los últimos días, como sucedió con la agencia Moody's, dejan ver que creo que tendremos un 2019 un poco movidito en materia económica. Ahora, es un tema que políticamente está moviendo, digamos, todos los hilos con vistas hacia las elecciones. Vemos a un expresidente Correa acusando de un paquetazo al actual gobierno sin analizar la economía, como él la dejó, como él y sus ministros y todo su gobierno la dejó, pero vemos que están aprovechándose del tema, más allá de que sea o no adecuada la medida. Creo que el país no debe olvidar que esta situación se viene arrastrando. Y tiene su origen, y eso ya se denunció oportunamente, incluso por parte del mismo gobierno nacional, en el sentido de que no hubo tal mesa servida como se decía, sino que las decisiones económicas que ahora se están viendo y que se han visto además en meses anteriores son producto de un deficiente manejo de la economía durante la década entre 2007 y 2017, ¿no? Esperemos que cualquier decisión adicional que se tome impacte lo menos posible en el pueblo ecuatoriano, porque en este punto pues lo que hay que buscar es que no haya una afectación a esa economía familiar, ¿no? El hecho de que el salario básico tenga quizá una ligera subida en el año 2019 probablemente no compense una subida como la que se está anunciando en el tema de los combustibles, ¿no? Uh-huh. Vamos a esperar a ver qué pasa. No podíamos empezar esta entrevista sin analizar precisamente este tema. Ahora hablemos de la constitución de la Corte Constitucional, valga la redundancia. Se han publicado calificaciones, parece que las mujeres van liderando en cuanto al tema de notas en el examen escrito. Carmen Corral 19/20, Teresa Núquez 17/20, Dunia Martínez 16/20 y así se van a seguir conociendo las próximas horas las calificaciones del resto de postulantes. En contraparte, los 3 postulantes que quieren alcanzar esta magistratura, como bien lo decía Andrea, llegan únicamente a 6 puntos y se trata de Juan Carlos Rosero, Ana Abril y Janet Carpio. Así las cosas. Sí, ahí vemos algunos temas, ¿no? Estamos frente únicamente, como ya lo mencionaban, las calificaciones de la prueba escrita. Uh-huh. El día de ayer la comisión calificadora ha hecho además público el cuestionario que se entregó a los postulantes para que sea resuelto en más o menos 3 horas y media, 4 horas. Y pues son aspectos, a pesar de que hay gente que ya en redes sociales critica ciertas deficiencias en la forma de redacción, son aspectos básicos
que debe conocer un juez constitucional en su día a día, ¿no? Estamos frente a un tema, por ejemplo, de constitucionalidad o inconstitucionalidad de tratados internacionales, algo que es, insisto, de la práctica diaria de un juez dentro de la Corte Constitucional. En esa línea, pues nos preocupa seriamente ver notas bajas. Obviamente felicitar a las 3 mujeres que tienen la mejor calificación y que estamos seguros también se verán esas calificaciones reflejadas en las comparecencias orales que se realizaron días atrás, pero insisto, no debe dejar de preocuparnos del hecho de que haya postulantes con 6 puntos, con 8 puntos, con 9 puntos y que incluso haya una línea general de 12 y 14 puntos, ¿no? Independientemente de que se diga que el examen fue difícil o no, vemos que una postulante sacó 19 sobre 20. Si nosotros nos vamos a lo que ocurriría en una clase de derecho en la universidad, deberíamos preguntarnos cuántos de estos 21 alumnos ni siquiera se quedarían suspensos, sino que simplemente perderían la materia. Ahora, se ve o se nota entre los postulantes con estas primeras calificaciones más o menos cómo podría ir integrada la Corte Constitucional. Ahí habría que esperar, por supuesto, los resultados de las pruebas orales, pero eso va garantizando independencia, que es lo que se ha cuestionado sobre la Corte Constitucional en los últimos 11, 10 años. Bueno, hay muchos aspectos que aún quedan pendientes, ¿no? Recordemos que la mayor parte de esta calificación de los postulantes provendrá de sus carpetas, y eso es algo que se tiene que conocer en las próximas horas. Otra parte corresponde a las comparecencias orales, que además fueron transmitidas a través de la página del Consejo de Participación Ciudadana, y creo que va a ser muy fácil para quienes estamos haciendo veeduría y para cualquier ciudadano cotejar las calificaciones respecto de ciertas presentaciones. Nosotros hemos visto con atención desde nuestro observatorio judicial y desde la veeduría Consejo en la Mira que hay preguntas elementales del derecho que no pudieron ser contestadas por algunos de los aspirantes, ¿no? Entonces, quizá eso se vea en alguna medida también reflejado en las calificaciones, y quizá lo más importante, a propósito de algunos aspectos problemáticos que nosotros hemos señalado respecto de ciertos candidatos, que la ciudadanía impugne, que la ciudadanía presente información respecto a la probidad de ciertos aspirantes, de tal forma que pueda ser resuelto más allá de las calificaciones, porque no se trata acá únicamente de que los más aptos en cuanto a su hoja de vida o los que más experiencia tengan accedan a la Corte Constitucional, sino que sean además personas con probidad. Entendiendo probidad, por ejemplo, no constar en informes de Comisión de la Verdad por relación con violaciones a derechos humanos, o no estar involucrados en investigaciones pasadas a temas de corrupción, como ocurre con 2 de los aspirantes a la Corte Constitucional. Y esto no es un invento de parte nuestra ni de la ciudadanía, que ya se ha hecho eco de esta información en redes sociales, sino que es data pública que incluso está en este momento, me refiero al hecho específico de la Comisión de la Verdad, en posesión de la Defensoría del Pueblo. Claro. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que Enrique Herrería, aspirante a la Corte Constitucional, tiene una vinculación con uno de los casos que fueron tratados por la Comisión de la Verdad, el caso María Banchón y otros, donde hay temas de tortura y de desaparición forzada. Recordemos que el señor Herrería fue intendente de policía del Guayas. Tenemos el caso del señor Stalin Raza, que estuvo además involucrado dentro de esta investigación como socio de Alfredo Larrea, y este tema del cheque millonario de la Cervecería Nacional. Y tenemos ahí también algunos temas que podrían resultar conflictivos, ¿no? Como el hecho de que el aspirante Marco Elizalde fue apoderado de Cervecería Nacional, y hay 2 casos de Cervecería Nacional que aún están en trámite pendientes en la Corte Constitucional. El uno, el caso de los trabajadores, y el otro, un caso relacionado con la marca Club y un proceso que se llevó a cabo en la Superintendencia de Control de Poder del Mercado. Ahí tenemos claramente un caso de conflicto de intereses. Esperemos, como digo, que esto no se limite únicamente a notas, sino que aquí ya, por fuera de lo que trata la comisión calificadora, la ciudadanía con esta información debe adelante los procesos de impugnación que correspondan. Hay temas muy importantes que tiene que entrar a resolver la Corte Constitucional,
y pues el proceso va avanzando de la forma como se lo hemos contado y lo hemos analizado junto a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto siempre. Buenas tardes. Gusto siempre.